Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro programa de In Your Face. Una edición distinta, como lo prometí hace un par de semanas. Dije que íbamos a hablar de lo que vendrían a ser los jugadores de la próxima camada 2025 que asoma para el draft de la NBA. Tuvimos el programa especial de Philadelphia 76ers, no podíamos dejarlo pasar a eso. Así que terminamos pateando un poquito esto, pero hoy llegó el día. Hoy vamos a hablar, aprovechando de que este fin de semana arranca el Final Four del NCAA Tournament, más conocido como March Madness. Vamos a hablar de los que para mí son los principales jugadores universitarios. Y no solo universitarios, sino en general de la próxima camada de draft. Da la curiosidad justamente que este año, no como años anteriores, por ejemplo con Victor Wembanyama, Scoot Henderson, Amen Thompson, por decir una camada reciente, que teníamos jugadores del top que no participaban en la liga universitaria. Este año, para mí, los primeros 12 que elegí, e inclusive los primeros 14, porque hubo 2 que se terminaron quedando afuera por muy poco, son del circuito universitario de Estados Unidos. Algo que se puede analizar mucho más en profundidad. Este no es el caso. Pero antes, como para mantener la tradición, quiero hablar de los partidos de ayer, mencionarlos, aunque sea. Tuvimos 8 encuentros en la jornada de anoche y le pedimos prestadas las placas a Crossover por un problema de logística. Tuvimos que Miami Heat derrotó 120-94 a Washington Wizards. Los Clippers le ganaron 96-87 a Orlando Magic. Sacramento Kings perdió solamente por 2 puntos contra Indiana Pacers, 109-111. Utah Jazz contra Charlotte Hornets, duelo de equipos en cierto punto protagonistas del programa de hoy. Fue victoria para los de Carolina del Norte, 110-106. Luego Boston Celtics derrotó 117-103 a Memphis Grizzlies. 117-145 fue la victoria de Oklahoma City Thunder frente a Chicago Bulls. Brooklyn Nets 113, Dallas Mavericks 109, el séptimo partido de la noche de ayer. Y luego el cierre de la jornada, un partido entre Los Ángeles Lakers y Houston Rockets. Probablemente, en cuanto a la previa, el más interesante de todos. Se lo terminaron llevando Los Ángeles Lakers 104-98. Así están las tablas de las conferencias. Vamos primero con la tabla de la conferencia este. La conferencia este que ya tiene como clasificados a playoff a 3 equipos. Hay 8 equipos que tienen garantizada su participación por lo menos en la postemporada, contando el play-in. Y hay 4 equipos eliminados, cada vez falta menos para tener todo el cuadro definido. Primero siguen los Cleveland Cavaliers con un récord de 60-15. Cerca, pero no tan cerca, los Boston Celtics con 56 victorias y 19 derrotas. Ya un poco más separados los New York Knicks, que parecen tener un tercer puesto casi asegurado. Y luego se siguen disputando el cuarto puesto entre Indiana Pacers, Detroit Pistons y Milwaukee Bucks. Está bien que hay un poco más diferencia actualmente que con unas semanas atrás y encima hay menos margen. Pero entre esos 3 equipos va a estar los últimos puestos de clasificación directa. Luego el play-in tenemos a Atlanta Hawks en el séptimo puesto, Orlando Magic en el octavo, muy parejos ambos. Miami Heat, que se está quedando un poco rezagado en el noveno puesto, y Chicago Bulls en el décimo, que tranquilamente podría quedar noveno y robarle ese puesto a Miami. Y luego Toronto Raptors, que todavía no está eliminado, matemáticamente tiene chances. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que se metan en el play-in. Y luego Brooklyn, Philadelphia, Charlotte Hornets y Washington Wizards están completamente eliminados de la postemporada. Conferencia Oeste. Tenemos ahí la tabla. Algo muy llamativo. No recuerdo esto en el último tiempo y no me quiero arriesgar, pero no sé si alguna vez, seguramente pasó alguna vez, pero en el último tiempo no recuerdo un equipo que saque tanta diferencia al segundo en una conferencia. Oklahoma City Thunder en una conferencia oeste. Oklahoma City Thunder 63 victorias, 12 derrotas. Segundo puesto, y lógicamente con la clasificación asegurada ya en los playoffs. Segundo puesto para Houston Rockets, que tiene 14 victorias menos. 49 victorias,
27 derrotas. Y ahí está todo muy, muy, pero muy junto. Tenemos terceros a los Denver Nuggets con 47-28. Cuarto a Los Ángeles Lakers con 46-29. Quintos a los Memphis Grizzlies con 44-31. Con medio partido, o a medio partido mejor dicho, Golden State Warriors 43-31 en el sexto puesto. También a medio partido de ellos, Minnesota Timberwolves y Los Ángeles Clippers empatados en el séptimo puesto por cuestiones de tiebreaker. Está Minnesota séptimo y octavo Los Ángeles Clippers. Y ahí ya parece haber un corte, porque tenemos todos equipos de récord negativo. Novenos los Dallas Mavericks, que luego de todos los eventos que pasaron en el último tiempo está bastante rezagado con un récord de 37-39. Décimo Sacramento Kings con un récord de 36-39. Onceavos Phoenix Suns, ya con la lesión de Durant me parece que hay que descartarlos. Sí, es que ya no estaban descartados, aunque estén a nada del play-in. 35-40. Portland Trail Blazers 32-43. San Antonio Spurs 31-43. Dos equipos que todavía tienen matemáticamente chances, pero me parece que de ninguna manera van a intentar entrar en el play-in. Y luego los dos equipos eliminados de la conferencia oeste son New Orleans Pelicans, que ya sentaron a Zion Williamson y a CJ McCollum por lo que resta de temporada. Y Utah Jazz con un récord paupérrimo de 16 victorias y 60 derrotas. Vamos a ir, hablando de los récords que teníamos, vamos a ir con una tabla inversa, digamos, que vendría a ser las... sin tener en cuenta la lotería del draft, ¿no? ¿Cómo serían hoy ordenados los peores equipos del 1 al 14, lo que vendría a ser puestos de lotería? Supongamos que la lotería sale todo como tienen los equipos mayor probabilidad, y sería así, básicamente ordenado por récord, ¿no? Actualmente el peor récord de la NBA lo tienen los Utah Jazz. El segundo lo tienen los Washington Wizards. El tercero los Charlotte Hornets. Hay que aclarar que el pick de Utah está protegido en el top 10. No va a caer del top 10, así que se lo van a quedar los Utah Jazz. El pick de Washington también está protegido en el top 10. No van a caer del top 10. Se lo quedan los Washington Wizards y no va a New York. Charlotte tiene el pick protegido en el número 14. O sea, pick de lotería va a ser sí o sí Charlotte, así que ya está eliminado, así que ya tiene garantizado ese pick por moralidad y legalidad. Lo puse ahí en las protecciones, aunque ya lo tienen asegurado. New Orleans Pelicans, puesto número 4, es un pick de ellos, no tienen protecciones. El pick, sea lo que sea, se va a ir para New Orleans. Lo que no es así es para el Philadelphia, que actualmente están quintos, pero tienen solamente protección top 6. Recordemos, equipos, por ejemplo, como Detroit en los últimos años, favoritos siempre para el número 1, de los 3 primeros que todos tienen las mismas posibilidades para el número 1. Detroit siempre con el peor récord cayó en 3 años consecutivos al pick número 5. Si el favorito cae el número 5, tenemos que tener en cuenta que lógicamente el 4 va a caer, el 5 va a caer, salvo que suban, pero los otros van a caer también. Entonces, Filadelfia está en una posición de riesgo total, porque puede caer tranquilamente al 7, teniendo las chances para ser favoritos al 5. Y yendo a la tabla, no sé qué tan... No quiero hablar de memoria, lo voy a ver ahora en la tabla que tengo acá en la computadora. Filadelfia, no sé qué tan cerca está de alcanzar a New Orleans. New Orleans, que además va a seguir perdiendo. Filadelfia también no tiene todo el personal disponible, pero ya corre con ventaja New Orleans y no sé hasta qué punto Filadelfia se puede meter en un cuarto puesto como para ponerse un poquito más tranquilo, y ni siquiera totalmente tranquilo. Luego Brooklyn Nets, pick número 6, es el pick de ellos, no hay protecciones, no hay nada, tienen asegurada su elección. Toronto Raptors, puesto número 7 actualmente, igual que Brooklyn, tienen asegurada su próxima elección en el draft del 2025. San Antonio lo mismo, el pick número 8 y no se puede ir a ningún lado. Portland en el 9 también, si Portland sigue siendo un equipo de lotería, su pick no irá a Chicago. El pick de Chicago, que justo es el pick número 10, tampoco tiene ningún tipo de protecciones. Es un pick que irá a ellos. El número 11 de Miami es interesante porque si Miami queda fuera de los playoffs, por ende es un pick de lotería, se queda en el pick, no va a Oklahoma, pero Miami le estaría debiendo el pick del año que viene a Oklahoma
Y además debe un pick futuro también que se prorrogaría un año porque no puedes traspasar 2 picks en años consecutivos. Y Miami quedaría en una situación rara porque se queda un pick entre el 11 y el 14, el 10, que no sacás un super talento, probablemente es algo que tengas mucha suerte o sepas elegir muy bien. Y perdés todos tus picks futuros. Está bien, Miami es Miami y siempre terminan sonando jugadores interesantes. Fue LeBron James a Miami, fue Shaquille O'Neal a Miami, fue Jimmy Butler a Miami, que es una escala un poco menor, pero es una superestrella. Se habló de Damian Lillard también. Miami es un mercado grande que tal vez en cierto punto se puede permitir eso. Luego en el pick número 12, actualmente es de Houston, originalmente es un pick de Phoenix Suns, que no lo van a tener de ninguna manera. Algo preocupante también para la franquicia de Phoenix. Si el pick cae del top 1 al 10, se va a Oklahoma. Y Phoenix, tranquilamente, dándose una serie de resultados, creo que puede llegar a caer al top 10. Sí, porque está ahí nomás de Chicago. Y ese pick sería Oklahoma. Y si es del 11 al 14, en realidad del 11 al 30, se va a Houston, como está sucediendo actualmente. Luego el pick número 13 lo tiene Atlanta. Originalmente es de Sacramento. Y Sacramento tiene una protección hasta el top 12. Así que Sacramento se estaría quedando por poquito sin su pick de draft. Tal vez si Phoenix lo termina pasando en récord y Phoenix entrando a play-in y Sacramento quedándose afuera, Sacramento podría quedarse con su pick, salvo que tengan mala suerte de que caiga al 13 igualmente. Cosas que veremos a lo largo del tiempo, con el pasar de los días, mejor dicho, cuando termine la temporada. Y con el pick número 14 actualmente lo tienen los Dallas Mavericks, que es un pick propio que no tiene protecciones, así que si Dallas no llega a clasificar a playoff, tiene garantizado un pick de primera ronda en la lotería. Menciono a los equipos por una cuestión de que hay que mencionarlos, hay que saber más o menos cómo están las cosas. Yo acá no voy a proponer jugadores puntuales para cada uno de los equipos porque esto es muy variable, mañana puede cambiar que Filadelfia cae al séptimo, por lo tanto el pick es de Oklahoma y no de Filadelfia. Carece de sentido realmente empezar a decir qué jugador podría encajar en cada equipo porque no tenemos nada definido ni de cerca. Pero sí me parece interesante hablar de los jugadores que se están hablando como principales picks. Yo seleccioné 12, hice un recorte primero de 14, mentira, de 16, pero luego me pareció que había 4 que se quedaban bastante por detrás. Me parecía mucho 16, quise hacer un corte que quede lindo. 12 jugadores. Menciones honoríficas. Por ejemplo, Liam McNeely de UConn. Un tirador, un escolta alero. Perfil, por ejemplo, Corey Kispert. Jugador de primer año nada más en UConn. Kispert llega a la NBA con 4 años en Gonzaga. Pero jugador de ese tipo de físico, de molde, de perfil. Y otro jugador que también quedó afuera fue Asa Newell. Un ala pivot que, si no recuerdo mal, es de la Universidad de Georgia, pero es una universidad... Lo voy a chequear. Vamos a hacer serias las cosas. Asa Newell. Producción en vivo, señores. Asa Newell, sí, de la Universidad de Georgia. No me confundía, pero quería chequearlo. Un ala pivot alto, ágil, con buena movilidad, que por ahora no tira mucho de 3, pero que podría tirar en algún momento. Jugador similar, ponele a Taylor Hendricks, jugador de Utah Jazz que actualmente está lesionado, más o menos ese perfil de jugador. Y vamos a ir con el número 12, que es un jugador que arranca la temporada sin tantos pergaminos, no se hablaba mucho de él. De hecho, se hablaba de él por ser el hijo de, pero que no iba a ser la gran cosa. A lo largo de la temporada en Michigan State jugó muy bien. De hecho, miren sus números. Empezó siendo suplente y terminó siendo titular. Y es Chase Richardson, hijo de Jason Richardson, ex jugador de Golden State Warriors. Básicamente el dunker de los Golden State Warriors a principios de siglo. El hijo no es un jugador muy similar. No es para nada atlético en comparación a su padre. Tiene una complexión física bastante chiquita para ser un escolta, por eso puse base escolta. Oficia más de escolta, es un jugador más de perfil de escolta, no es un armador puro. De hecho, las comparaciones ahí, que quise poner los techos más altos que encontré y fui analizando en algunos. Algunos son comparaciones más mías y no
de los distintos expertos de Estados Unidos. Es un jugador de carácter y estilo muy anotador, que tiene buena muñeca, 41% en triples. Jugador molde Bradley Beal, corpulento. Tal vez Bradley Beal es un poco más alto que Jace Richardson, pero que es más anotador, que puede poner un poco la pelota en el piso. No es un shooter total, no es un jugador de tiro estático esperado en la esquina. Puede armar un poco el juego, puede ser un organizador secundario, pero nunca un organizador primario. Es ese estilo de jugador Jace Richardson que sinceramente a mí no me despierta tantas expectativas, pero lo tengo que mencionar. Es un jugador que ganó muchísima fuerza en los mocks en los últimos meses y se espera de que él pueda hacer un pick inclusive top 10. Yo lo pongo un poquito por debajo. En algún que otro mock lo he visto consolidado en el top 10, pick número 7. Por ahí tenemos jugadas de él que la realidad es que el compacto, la gran mayoría son tiros de 3. Es un jugador que, como dije, con un 41% tiene muy buenas prestaciones este año en ese aspecto. Y es un jugador que puede sumar, como dije, tal vez es un poco chiquito para la posición de base. Perdón, para la posición de escolta. Y no tiene la capacidad técnica, a mi parecer, para ser un base. Así que vendría a ser un combo guard con un tamaño tal vez preocupante en algunos aspectos. Vamos a pasar al siguiente jugador. El siguiente jugador es un jugador recontra joven de la Universidad de Oklahoma. 18 años nada más. Es un base escolta, es un combo guard que se llama Jeremiah Fears de la Universidad de Oklahoma, como dije. Las comparaciones en general, como dije en el anterior, me gustó irme al techo máximo que pueden llegar a tener. Obviamente, si Jeremiah Fears termina siendo un Russell Westbrook, que hay cosas de Westbrook que no tiene, y hay cosas de Russell Westbrook que sí tiene, ahora voy a estar explicando, sería un éxito total. Es un jugador muy joven que tiene un piso bajísimo, puede terminar siendo Jaden Ivey, hasta terminar siendo muy bueno. Un jugador rollo molde Markelle Fultz, pero no el Markelle Fultz que muestra en universidad, que era un pick 1 consensuado, sino el Markelle Fultz que termina desarrollando su carrera en la NBA, ese estilo de jugador. Jeremiah Fears es un base que no tiene como especialidad el tiro exterior, sí el entrar en bandeja, sí el organizar para sus compañeros. Está bien que el ratio de asistencias pérdidas, si lo estamos viendo, 4 asistencias, 3,4 pérdidas, es muy mejorable, pero es un jugador que es ágil, que es eléctrico. Comparado a Westbrook, por ejemplo, no es un atleta finalizador bestial como lo fue y lo es Westbrook, pero sí da esa sensación de primer paso muy rápido, el entrar muy bien a canasta. Hay unas jugadas en particular que ahora vamos a estar viendo que me hicieron acordar bastante a Westbrook, que es el movimiento corporal de él cuando entra a canasta y pasa, están más o menos al final del compacto, esos pases en velocidad, en transición, que tiene cositas. A ver si fui un poco exagerado tal vez, pero voy a ser 100% sincero, yo al verlo dije, tiene cositas. También dejé llevar un poco por lo de Oklahoma. Voy a chequear y voy a ver bien si no es algo exagerado. Empiezo a revisar en los mocks más potentes, con más análisis de Estados Unidos. Y no me acuerdo bien en cuál, pero creo que en el de The Ringer o en el de Sports Illustrated decía comparación profesional Russell Westbrook. Entonces dije, bueno, tan equivocado no estaré. Así que tal vez esto para la posteridad queda y termina siendo no solo error mío, sino error de otros. Por ejemplo, ese pase ahí me dio sensaciones de Russell Westbrook. Pero qué sé yo. Vamos a ver qué onda con Jeremiah Fears, que es uno de los jugadores que tiene techo muy alto, a mi parecer. Puede ser una superestrella y también puede ser verdaderamente un fiasco, pero al tener 18 años tiene un potencial todavía por desarrollar muy grande y llega a la universidad sin tener tantas expectativas. Jugó igualmente el Mundial U19, de hecho juega contra Argentina, creo que el Mundial U19 si no me confundo. Así que es un jugador con cierto estatus, pero que no se esperaba que tenga tanto impacto y que
tenga tanta proyección de cara a este último draft, a este próximo draft. Vamos con un jugador que de hecho ahí ya se vio en pantalla, el primero que tenemos de Duke, el primero de 3, con Neppel, una escolta de 19 años, un jugador que me resultó bastante completo, pero a la vez es el típico jugador que por un buen contexto en Duke, un buen contexto de los jugadores de este estilo en la NBA actual, puede llegar a ser un pick top 10, teniendo de proyección ser un jugador complementario. No va a ser nunca una primera superestrella, tal vez inclusive no una segunda, para un equipo de campeonato, ¿no? Pero es un jugador complementario que va a cumplir muy bien su rol. Estaba promediando cerca de un 50, 40, 90 en universidad, en un equipo como Duke. Está bien, no es la primera estrella, la primera espada del equipo que creo yo que es favorito a llevarse el campeonato de la NCAA. Pero con Neppel es ese tipo de jugador. Comparaciones NBA, tenemos Gordon Hayward, que Gordon Hayward en Utah en su momento era un jugador que no era una superestrella de la liga, pero sí un jugador que fue All-Star una vez. El jugador que llega a Boston llegaba justamente para hacer núcleo con un montón de otros jugadores buenos, no iba como una estrella principal. Es ese tipo de jugador. También puede llegar a recordar un poco en cierto punto a Austin Reeves. Me parece que Neppel es un jugador con mayor, no creación de tiro, sino con mayor tiro en estático, el recibir abierto en una esquina. Si bien, como estamos viendo, es un jugador que puede poner la pelota en el piso, no es un jugador de catch and shoot, ni mucho menos, que sí obviamente lo puede hacer, pero no es solo eso. Así que con Neppel yo lo pongo en el número 10, a mi parecer. Tampoco es un jugador que me despierte muchas ilusiones, justamente por lo que digo. Probablemente no tenga un techo tan alto como otros jugadores, como por ejemplo Fierce, que mencionamos recién, pero me parece que ya es un jugador, a pesar de ser joven, más redondeado y que va a tener probablemente un mayor potencial de impacto verdadero en la NBA. Vamos con otro jugador, número 9, jugador medio de vieja escuela. Lo estuve viendo, me gustó mucho. Hay una comparación que también al verlo me pareció, y al ver más o menos su físico, sus estadísticas y todo eso, y se terminaba cayendo de maduro, y de hecho en muchos, por no decir todos, lo comparan con él. Se llama Colin Murray Boyles, jugador de la Universidad de South Carolina. Es un ala pivot que puede jugar de pivot, que no es alto, mide 2 metros, que es muy inteligente, que es un muy buen defensor, que no tira de 3 por ahora, tiene un 27% pero con poco volumen, pero que muestra que en algún momento podría llegar a tirar. Si hablamos de ala pivot bajo, muy inteligente, con una muy buena capacidad defensiva, se cae de maduro, que un techo altísimo podría ser un Draymond Green. Paul Millsap podría ser, Paul Millsap igual era un poco más alto que él, pero es ese estilo de jugador, un Paul Millsap cuando llega a la NBA, que era un 4, buen defensor, siempre fue inteligente, que no tiraba de 3, después con el pasar del tiempo empezó a tirar desde tercera dimensión. Así que Colin Murray Boyles es ese tipo de jugador, un jugador de pintura, un jugador en cierto punto que tal vez no es tan moderno, pero sí es muy inteligente, que sabe sacar provecho de sus habilidades, que juega muy bien en la pintura, que es un buen defensor y que es joven todavía, a pesar de ser su segundo año en la universidad. Este año es el que más protagonismo está teniendo con respecto al primer año. Así que Colin Murray Boyles es un nombre interesante para ver, y un jugador que tiene bastante arsenal tanto ofensivo como defensivo, y que si sigue espaciando el campo como empezó a intentarlo y con porcentajes no tan desastrosos, puede ser más que interesante, y que es un jugador que tal vez no destaca tanto en cuanto al aspecto físico, pero sí en la inteligencia, y a veces el más rápido es el que piensa mejor. Así que Colin Murray Boyles en el puesto número 9, a mi parecer. Y el 8 es un jugador también de Duke, que es fácil de explicar lo que es. Es un pivot alto, larguísimo, de Sudán del Sur, que si no me falla la mente juega los Juegos Olímpicos, forma parte del plantel
en los Juegos Olímpicos para Sudán del Sur en los últimos Juegos, justamente, en París. Y es Kaman Malwak. Kaman Malwak, jugador de Duke, de Sudán del Sur, como dije, que está verde, está verdaderamente verde a mi parecer, pero es un portento físico, y eso hay que tenerlo en cuenta. Tiene unas capacidades físicas privilegiadas, mide 2'18", tiene unos brazos larguísimos, es verdaderamente un ancla defensiva, es un jugador que vos vas a poner abajo del aro y muy probablemente te defienda y muy bien, le dé pánico a los rivales atacarlo. En ataque es el típico rim roller que finaliza cerca del aro. De hecho, los porcentajes de tiro que tiene son un 71%. Y con solo verlo jugar, es un jugador que finaliza abajo del aro, mucha volcada tras alley-oop. Pero tiene un potencial bueno. Se nota que hay una buena materia prima. Es coordinado de movimientos. Además de ser alto, es bastante móvil, que es algo muy importante para los defensores tan altos últimamente en la NBA, porque cada vez se necesitan jugadores más atléticos y los que no son tan atléticos, no son tan móviles, terminan quedando rezagados en la NBA actual. Kaman Malwak no parece ser ese caso. Comparaciones, tenemos un muy buen caso, puede terminar siendo un Rudy Gobert, un jugador aspirante a premios de defensor del año, que se llene de tapones en la NBA, que sea verdaderamente un ancla y un imán defensivo para su equipo. Mark Williams es una comparación también que se está haciendo mucho. Y yo tengo que decir que también puede terminar siendo un Kai Jones, jugador que también con prestaciones tal vez un poco más bajas, tal vez no, un poco más bajo Kai Jones, pero también jugador de ese estilo que termina siendo la absoluta nada y deambulando por la liga. Yendo un poco más lejos, lo primero que se me ocurrió a mí fue en un caso negativo, ¿no? Un jugador, como estamos viendo ahí, con una capacidad de taponar y defender en la pintura privilegiada. Hashim Thabit, pick número 2 del 2009, que terminó jugando un par de años en la NBA y quedó afuera, cuando en universidad era realmente una bestia defensiva. Malwak me parece que no es el mejor pivot actualmente, sí es el pivot con más potencial de la camada. Y puede salir muy bien como puede salir muy mal. Como este tipo de jugadores. Thon Maker ahí tampoco me salía. Que en su momento se hablaba de él que iba a ser el próximo Hakeem Olajuwon y terminó quedando afuera de la liga. Así que Kaman Malwak es un jugador que también, como Fierce, tiene un techo alto y un piso muy bajo también. Pasamos al siguiente. El siguiente que tenemos es otro pivot. Para mí es el mejor pivot de la generación, sin ningún lugar a dudas. Pero me gustaría ver cómo encaja en la NBA y que me genera ciertas dudas, que es Derek Queen de la Universidad de Maryland, jugador que subió bastante en el último tiempo en las consideraciones para el draft, un jugador que se hizo medianamente viral por un buzzer beater hace poco, no recuerdo bien en qué fase del March Madness, pero que es un jugador muy, pero muy inteligente. También acá podría entrar en cierto punto una comparación con Draymond Green en ese aspecto nada más, porque después es un pésimo defensor. Es un jugador que no tira en lo absoluto de afuera, pero es muy inteligente, es muy técnico con sus pies. De tamaño mide 2'8". Yo pensé que era más alto Domantas Sabonis, pero Domantas Sabonis también mide 2'8". Y es ese molde de jugador. También lo comparan mucho con Alperen Sengun. Me gustó una comparación que le hizo con Zach Randolph, jugador mítico de Memphis Grizzlies, de Memphis Grizzlies, ahora no recuerdo bien más en qué equipo jugó, pero así que haya tenido larga carrera, pero es ese tipo de jugador, es un jugador que es grande, pero más allá de ser grande, tiene cierta mentalidad, no de base, pero de jugador que organiza el juego, que es inteligente, que ve bien a sus compañeros, que sabe tomar buenas decisiones. Derek Queen además rebotea mucho también, algo que puede asemejarse con Sabonis, que es uno de los máximos reboteadores de la liga en los últimos años. 2 años consecutivos siendo el máximo reboteador, mejor dicho. Y es ese estilo de jugador. Es un estilo de pivot completo, que en defensa puede llegar a ser preocupante, que no es tan alto, pero que tiene una inteligencia verdaderamente privilegiada y que puede, como dije antes, en el caso también de
Murray Boyle, son jugadores que se pueden comparar. A veces la mente, si es rápida, si la mente es rápida, tal vez el jugador es más rápido por la mente rápida. Mensaje de Fede Toral, nuestro compañero que lo hemos invitado en alguna que otra ocasión a In Your Face, que de hecho, si me estás escuchando, que lógicamente sí, en breves te iba a mandar un mensaje para invitarte en algún programa. Pregunta de Fede: ¿volvió a ser más cotizado el March Madness femenino que el masculino como el año pasado? ¿O la presencia de Cooper Flag compensó un poco? Me agarras medio en offside, lo vamos a decir. No estuve viendo, no estoy muy interiorizado en el March Madness femenino, pero la realidad es que, como dije al principio del programa, el March Madness este año, en comparación a los dos anteriores, ganó muchísimo más peso en comparación a los del año pasado. Hace 2 años estábamos hablando de Caitlin Clark, hace un año estábamos hablando de Caitlin Clark y se terminó llevando todos los reflectores ella en vez de la camada de draft del año pasado, que terminó siendo el pick número 1 Risaye, el pick número 2 Alex Sarr, recién el 3 Reed Shepard, que era un jugador suplente en Kentucky, el 4 termina siendo Stephon Castle, que sí, termina siendo campeón, pero sí, este año no sé si supera al femenino, porque también tenemos buenas jugadoras. Por ejemplo, se está hablando mucho de Paige Bueckers de UConn, pero este año ya tener un mock de lotería donde probablemente todos los jugadores o casi todos los jugadores jueguen en la NCAA, estamos hablando de que volvió a tomar importancia y trascendencia, por lo menos en el circuito estadounidense, donde los mejores jugadores que están de cara a la NBA están jugando en el circuito universitario. Así que nada, ahí va mi respuesta, Fede, y después te hablaré. Vamos con... Nos habíamos quedado con Derek Quinn y ahora vamos con Kasparas Jakučionis, jugador lituano de la academia del Barça, actualmente el Illinois, jugador que empezó muy bien la temporada. Se ha hablado de él como tal vez posible meterse al top 3, terminó cayendo un poco más en la consideración. Y lo que estuve viendo de Jakučionis, la verdad que me gustó mucho. Me gusta la comparación con Tyrese Haliburton. Me parece que es ese tipo de jugador que piensa mucho, que reparte mucho juego, pero que además también tiene una buena capacidad de tiro exterior. Está bien que ese 32% tal vez no lo refleja tanto como en su momento Haliburton, que es un jugador de 40% en triples, pero tiene una capacidad para crear su propio tiro. A la vez tiene una mecánica similar, puede tirar también de lejos, más allá del triple, pero es eso, es un jugador que reparte mucho juego, ADN tal vez europeo en cierto punto, más allá de jugar en la universidad, en Illinois, pero ahí lo vamos a estar viendo. Jakučionis, que es un jugador, es un base realmente completo, a mi parecer, porque tira, porque asiste. En ataque es muy completo, en defensa creo que puede llegar a pasar malos tragos. Puede salir favorable con su 1.98, si no recuerdo mal, de altura, que lo hace bastante más alto para el promedio de la posición. Tampoco es un jugador tan atlético. Las principales dudas de Jakučionis van por ese lado. Van por el lado defensivo y por el lado físico. A ver, siempre es preocupante eso en un jugador, pero puedo decir lo mismo de Luka. Y Luka domina la NBA a gusto y a piacere, así que no siempre es algo dramático eso. Hay que ver si Jakučionis, no lo estoy comparando con Luka, hay que ver si Jakučionis puede explotar sus virtudes tanto como para que sus falencias no queden tan demostradas. También puede mejorar esas falencias, porque físicamente es alto, puede terminar aguantando jugadores grandes, pero es un base de molde mucho más ofensivo que defensivo, y que por lo que vi me gustó mucho. Me gustó mucho, pero también puede terminar, también tiene olorcito a que si las cosas no andan muy bien puede terminar siendo mucho peor de lo que se espera y un posible bust. Nada, eso básicamente con Jakučionis. Y vamos con el top 5. Y el top 5 lo empieza el que para mí es uno de mis 2 jugadores favoritos de la camada, que es Tre Johnson. Tre Johnson de la Universidad de Texas, como quieran decirle. Jugador de 19 años.
1.98 para ser un escolta puro, porque no es alero, no es base, es un escolta puro. De los mejores anotadores del circuito universitario. De hecho, en su conferencia, con esos 19,9 puntos, lidera un 40% en triples. Una mejora, o sea, fue de menor a mayor en la temporada universitaria. Termina cayendo Texas en el First Four y no lo pudimos ver mucho en el March Madness. Pero también, típico jugador que puede ser o muy bueno o muy malo. Siento que en este draft hay mucho de ese tipo de jugador, que puede tener un techo muy alto y a la vez puede terminar no encajando, porque son jugadores que en cierto punto son bastante unidimensionales. Comparación que leí y me gustó mucho, Devin Booker en su momento en Kentucky. Si llega a progresar Trey Johnson, podría ser un jugador similar, un jugador que puede poner la pelota en el piso, pero que principalmente es un anotador, un jugador que se crea sus propios tiros y que es interesante. No es extremadamente atlético tampoco, pero entra bien en canasta. Tiene cosas de Devin Booker, maneja bien la media distancia. También puse ahí como una proyección no tan optimista, no de las mejores, o la mejor dicho. Había puesto Cam Thomas, también jugador unidimensional, más unidimensional que Devin Booker, por supuesto, pero es un jugador que se centra mucho en la anotación, en su propia creación. Tal vez reparte un poco más de juego y se preocupa más por organizar y compartir la pelota con sus compañeros que Cam Thomas, pero es ese molde de jugador. Y el número 4, a cierto punto son parecidos, pero tienen muchas diferencias. Hay gente que lo pone en el 3, yo lo sigo poniendo en el 4, a pesar de que es un jugador que me gusta mucho también, y es BJ Edgecombe, jugador que en realidad se llama Valdez Edgecombe Jr., jugador de Bahamas, que jugó y la rompió toda en el preolímpico con la selección bahameña con tan solo 18 años, jugando contra jugadores profesionales. Realmente es una bestia atlética, es para mí el mejor atleta de los que analicé, porque realmente siempre puede pasar que en el proyectado para segunda ronda haya un atleta bestial. De los jugadores que se proyectan alto, BJ Edgecombe es claramente el mejor atleta y ahora lo vamos a estar viendo. Comparaciones: Víctor Oladipo es muy sonada. Dwayne Wade sería un escenario magnífico y loco, pero es ese molde de jugador. Oladipo es un molde de jugador Wade, un baby Wade, por decirlo de alguna manera. Obviamente salvando las distancias. Así que es ese molde de jugador. Un escolta muy atlético, que entra muy bien a canasta, que no es tan propenso a tirar de 3, que no centra su juego principalmente en eso, sino que centra su juego en entrar a canasta, como vamos a estar viendo, y como estamos viendo, mejor dicho, en los videos. Un jugador que es un portento físico, que es realmente un atleta privilegiado y que es un anotador principalmente interior y no exterior, que puede aportar mucho en defensa, tal vez no tanto en cuanto a compromiso, pero sí en cuanto a potencial por una cuestión física. Es algo que pasa mucho últimamente con los jugadores jóvenes, que se termina definiendo si son buenos defensores o no por cuestiones de cómo se comprometen en ese aspecto y no por capacidad física, porque capacidad física BJ Edgecombe tiene potencial para eso, porque además mide 1.96, para la altura de una escolta está bastante bien. Podría ser un poquito más alto tal vez, como Trey Johnson, que en ese aspecto es un poquito mejor, pero 1.96 sigue siendo una altura más que ideal para una escolta. Y vamos al top 3, un top 3 del que se viene hablando hace muchísimo tiempo como algo consensuado. Últimamente el que parecía que iba a ser lejos del pick 2 terminó cayendo al 3, e inclusive hay expertos analistas que lo ponen en el 4. Yo lo decidí poner en el 3 todavía, y ese es Ace Bailey, jugador de Rutgers, universidad que no tuvimos en el March Madness, y universidad que tiene a 2 prospectos top 3 o top 5, como querramos decirle. El próximo también es de la Universidad de Rutgers. El 1 no vamos a dar tanto misterio porque ya todo el mundo sabe quién es. Ace Bailey, jugador de Rutgers, como dije, un escolta alero que también medio molde Trey Johnson. Este es bastante más alto, mide 2.8, por eso puse alero para escolta, es altísimo realmente, pero de hecho está jugando de escolta. Tiene una capacidad para crear su propio tiro muy buena, me recuerda a Paul George en ese aspecto.
y las comparaciones que también leí son similares. Pero si queremos irnos más cercano en el tiempo y en potencial tal vez, porque Paul George es casi un Hall of Famer asegurado. Creo que algunas personas lo pondrán en tela de juicio, para mí no. O sea, para mí es un Hall of Famer asegurado. Yendo más cerca en el tiempo, como dije, Brandon Miller. Un jugador que tiene un muy buen físico, que puede crear su propio tiro, que es muy completo en ataque, que pone la pelota en el suelo, que organiza, que no es, como dije con muchos jugadores, un jugador de catch and shoot, que justamente, como digo, Bailey se genera sus propios tiros y es lo más destacable de ello. Los porcentajes de él son bastante buenos y viendo justamente los tiros que tira, que suelen ser complicados, no se busca tiros fáciles, la realidad es que es muy destacable. Bailey, que se perfilaba para el número 2 y terminó siendo en cierto punto opacado por su compañero de equipo que vamos a estar viendo ahora. Yo creo que es un jugador... De hecho, Paul George lo dijo. Hay que ver cómo tomamos en serio las cosas que dice Paul George en su podcast. Pero dijo que tiene mejor techo que Cooper Flagg. No sé. Tiene un techo altísimo Ace Bailey. A mí me parece que sí. Pero no me da tanta seguridad como Cooper Flagg. En lo absoluto. Así que ahora voy a hablar de Cooper Flagg después. Pero primero vamos con Dylan Harper. Dylan Harper... El hijo de Ron Harper, aquel mítico jugador de Chicago Bulls, que también jugó en los Lakers con Kobe Bryant a principios de siglo. Dylan Harper es el típico base que viene apareciendo en los últimos años, última década mejor dicho. Base alto, organizador, que está bastante flojo en el tiro exterior, pero que tiene un potencial de mejora, que tira bien de 2 puntos, que en defensa es interesante en cuanto al potencial defensivo, por una cuestión de físico, ¿no? Dylan Harper es un defensor bastante... No sé si es tan comprometido en ese aspecto, pero que puede serlo. Tiene las capacidades físicas. Ron Harper, su padre, fue realmente un muy buen defensor. Así que, más allá de separarlo con el padre o no, no me parece que venga a cuento. Dylan Harper es eso, es un jugador... Un base, organizador, grande, que pone la pelota en el piso, que entra mucho a canasta. Comparaciones, Kate Cunningham, D'Angelo Russell. Y acá no nos estamos quedando, creo, siendo tan optimistas con el desarrollo de ellos, porque Dylan Harper es probablemente, consensuadamente, el futuro pick número 2. Salvo que, no sé, el pick número 2 lo tenga un equipo del que tenga un montón de bases. No se me ocurre ahora, no lo pienso, pero... casi consensuado es el número 2. Y el que es consensuadísimo, el número 1, es Cooper Flagg. Cooper Flagg, jugador de Duke. Creo que todos los que estamos medianamente interiorizados, por lo menos escuchamos hablar algo de él. Un Cooper Flagg que le está rompiendo verdaderamente toda en este March Madness. Duke que está en el Final Four. Un jugador que domina, es verdaderamente dominante en el circuito universitario, que se está llevando la gran mayoría de premios y los que quedan por enterarse probablemente también se los lleve él. Comparaciones que tenemos ahí, Scottie Pippen, Jason Tatum, me gustan ambas. Cooper Flagg es un jugador de buen tamaño, muy completo, que a pesar de su tamaño puede crearse sus propios tiros, que tiene una muy buena capacidad defensiva, que es grande, que es móvil, que es inteligente, que organiza para sus compañeros. Está la comparación que se está hablando, me parece a mí de manera muy exagerada, de LeBron James. Yo creo que LeBron James hay uno solo. Y Cooper Flagg, si bien es lejos el mejor jugador de la camada, y va a ser un jugador que probablemente sea muchísimas veces All-Star en la NBA, sensaciones mías, lo hablé con Leo fuera de aire, él no estaba de acuerdo, pero para gustos los colores justamente. Para mí Cooper Flagg me da esas vibras Paolo Banchero, el supuesto Zion Williamson estando sano, jugadorazos, mega talentos de la NBA, All-Star muchísimas veces, pero que no los veo como clarísimo número 1 de equipo de campeonato. Tal vez me termino confundiendo, es una opinión impopular, por lo que se está diciendo en general, pero a mí
me dio esa sensación viéndolo. Si es un jugador espectacular, eso es cierto, nadie lo va a negar, pero no sé, se me hace que le falta algo como para ser el número uno de un equipo. Por ejemplo, está bien que se lo menosprecia mucho a Tatum, pero Tatum es el número uno de un equipazo. Yo creo que Cooper Flag podría ser eso, el número uno de un equipazo, donde no sea él la clara estrella, sino que sea él la estrella principal, el jugador que se lleve todos los laureles, por decirlo de alguna manera, pero que atrás tenga, por ejemplo, un Jaylen Brown que se termina llevando el Finals MVP. En esa comparación también me gusta con Jason Tatum, más allá de las capacidades físicas y de talento que tiene Cooper Flag, que la realidad es que es innegable. Hablando de March Madness, como dije al principio del programa, este fin de semana empieza el Final Four, es el sábado. Tenemos estos dos partidos. Arranca uno y cuando termina ese, arranca el otro. Así que una buena tarde-noche de sábado en la Argentina podemos tener con algo que no me gustó de este March Madness, de que generalmente está bueno ver los upsets, los equipos que terminan sorprendiendo. En esta ocasión tenemos los 4 primeros clasificados en el Final Four. En el Elite 8 tuvimos los 4 primeros clasificados, 3 de los 2 segundos mejores clasificados y un tercero. No hubo tantas sorpresas, no hubo tantos upsets. Sí hubo partidos parejísimos, eso es cierto, pero no tuvimos la cenicienta que siempre hay en el March Madness. Eso tal vez dejó un poco que desear. Pero tenemos Florida Gators contra Auburn Tigers y luego los Houston Cougars contra los Duke Blue Devils. En el partido, en el segundo, que yo creo que es el que se va a llevar todas las miradas porque está Cooper Flag. Como vimos, tenemos 2 jugadores más que proyectan hacer elecciones de lotería. En algunos casos pueden llegar a ser los 2 top 10. Depende también los equipos, que eso va a ir avanzando con el pasar del tiempo. Así que nada, esto fue el programa de hoy. Tenemos los partidos de hoy de NBA. Tanto NCAA que nos olvidamos de esto. Hoy tenemos un Phoenix Milwaukee Bucks a las 20:30. Misma hora para Philadelphia 76ers y New York Knicks. Muy lejano el duelo de el cruce de postemporada del año pasado. Atlanta Hawks y Portland Trail Blazers juegan a la misma hora. Media hora después tenemos Golden State Warriors visitando a Memphis Grizzlies. 21 horas también tenemos Chicago Bulls contra Toronto Raptors y San Antonio Spurs contra Orlando Magic. Y luego a las 23 horas, ahí tenemos las opciones para dónde ver cada uno de los partidos. Creo que tenemos el plato fuerte de la jornada entre Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets. Reedición de las semifinales de conferencia del año pasado, que se fueron a 7 partidos. Si no me equivoco, Minnesota fue un equipo que le costó muchísimo a Denver este año. Tanto es así que todos los partidos que jugaron los ganó Minnesota. Tal vez estoy diciendo una barrabasada, pero si no recuerdo mal, y estoy casi seguro que es así. Así que estos son los 7 partidos que tenemos para hoy. Nos vamos a ver el próximo martes. Próximo martes, cada vez la temporada de la NBA está más cerca de finalizar. Y si no es este martes, es el siguiente. Vamos a tener la entrega de premios de los jugadores de la temporada regular en la NBA. Un saludo, soy Nehuen Vitrán. Los dejo con la programación de 1 contra 1 que tenemos en YouTube, en Playback, 24 horas de hecho, para ver los distintos programas que van saliendo del aire en este hermoso canal. Así que nos vemos el próximo martes con lo que les dije. Los entrega de premios o algo, y eso lo pasamos para la semana que viene. Nos vemos.